Hola, ¿cómo están? Hoy los invito a que nos acompañen en un recorrido por una de las bases más fascinantes de la electrónica moderna, los materiales electrónicos. En esta presentación vamos a explorar semiconductores y cerámicos, sus estructuras químicas y sus propiedades electrónicas, y, sobre todo, sus aplicaciones reales, desde el teléfono que tienes en la mano hasta los dispositivos médicos más avanzados. Todo está hecho gracias a los materiales que veremos aquí y aparte de analizar los principios de sustentabilidad energética a partir de las acciones de mitigación. Así que, bienvenidos. Materiales en la electrónica. Semiconductores inorgánicos. ¿Qué es un semiconductor? Un semiconductor es un material cuya conductividad eléctrica no es tan alta como la de un metal, ni tan baja como la de un aislante. Está en un punto intermedio, lo que le da propiedades únicas, y eso se explica gracias a la estructura de bandas. Teoría y estructura de bandas. Imagina una carretera dividida en dos niveles. El nivel de abajo es la banda de valencia, donde están los electrones ligados. El nivel de arriba es la banda de conducción, donde los electrones pueden moverse libremente. Entre ambos hay una brecha de energía. En un conductor, esta brecha es inexistente. En un aislante, la brecha es enorme. Pero en un semiconductor, esta brecha es pequeña pero suficiente para permitir el control del flujo eléctrico. Esto es clave para el funcionamiento de chips, transistores, LEDs, celdas solares y más. Semiconductores intrínsecos. Los semiconductores intrínsecos son materiales puros, como el silicio o el germanio. A temperatura ambiente tienen pocos portadores de carga, pero al aplicar calor o luz, algunos electrones saltan a la banda de conducción, dejando huecos en la de valencia. Ambos, electrones y huecos, conducen electricidad. Semiconductores extrínsecos, tipo N y tipo P. Para mejorar la conductividad se usan impurezas. Es el famoso dopaje. En los tipos N se agregan elementos con un electrón extra, como el fósforo, aportando electrones libres. En los tipo P se agregan elementos con un electrón de menos, como boro, generando huecos. Esto permite construir uniones P-N, que son la base de dispositivos como los diodos, transistores y circuitos integrados. Aplicaciones de semiconductores binarios, ternarios y de alta entropía. Binarios, como el GaAs, muy usados en comunicaciones ópticas y microondas. Ternarios y cuaternarios permiten ajustar mejor las propiedades electrónicas y ópticas. Semiconductores de alta entropía. Materiales novedosos con múltiples elementos que aportan gran estabilidad y resistencia en condiciones extremas. Estos materiales se usan en sensores, paneles solares, dispositivos optoelectrónicos y están en desarrollo para la electrónica del futuro. Semiconductores orgánicos. Son materiales basados en moléculas de carbono que poseen enlaces conjugados y que se presentan propiedades semiconductoras, permitiéndoles conducir electricidad de manera controlada, especialmente en dispositivos electrónicos flexibles y ligeros. Enlace sigma y pi. Los materiales orgánicos conductores se basan en polímeros con enlaces pi conjugados, donde los electrones pueden moverse a lo largo de la cadena. Estos enlaces pi no están fuertemente localizados, lo que permite la conducción, especialmente cuando se dopan. Algunos ejemplos serían como la polianilina, el poliacetileno, entre otros. Bandas HOMO y LUMO. A diferencia de los semiconductores inorgánicos, aquí usamos los conceptos. HOMO, el orbital ocupado más alto. Aquí podemos ver un ejemplo de modelo 3D del orbital molecular ocupado más alto, de una molécula de CO2. LUMO, el orbital desocupado más bajo. Igual aquí se presenta el modelo 3D de orbital molecular no ocupado más bajo, en la molécula de CO2. La diferencia entre ambos define la capacidad de conducción.
Entre más pequeña la brecha o volumen, más fácil es que el material conduzca electricidad. Aplicaciones. Los semiconductores orgánicos permiten la fabricación de pantallas OLED, como en celulares y televisores de última generación, celdas solares flexibles, sensores biológicos, electrónica portátil y biodegradable. La gran ventaja sería la flexibilidad, bajo costo, facilidad de procesamiento y potencial ecológico. Además que aquí se muestran algunas aplicaciones de semiconductores orgánicos en general, en donde se encontrarían bandas HOMO y LUMO y enlaces sigma y pi en polímeros conductores. Cerámicos amorfos. Los cerámicos amorfos no tienen una estructura ordenada. El ejemplo más conocido es el vidrio. Entonces, son materiales cerámicos que carecen de una estructura cristalina definida, presentando una disposición desordenada de átomos similar a la de un vidrio. Por esta razón poseen propiedades como alta resistencia química, estabilidad térmica y aislamiento eléctrico, pero sin la periodicidad interna de los cerámicos cristalinos. Vidrios base silicio. Compuestas como el SiO2 forman vidrios transparentes, duros, resistentes al calor y excelentes aislantes eléctricos. Se usan en pantallas, encapsulado de circuitos, fibras ópticas, entre otros. Algunos ejemplos y aplicaciones sería el vidrio sódico-cálcico, como en ventanas y botellas, el vidrio borosilicatado, utilizado en utensilios de laboratorio y cocina, y el vidrio de cuarzo, como en lámparas UV e instrumentos científicos. Y por otro lado están los vidrios no base silicio. Otros óxidos como el boro y el fosfato permiten fabricar vidrios con características específicas, más ligeros, más resistentes a químicos o con diferentes índices de refracción. Algunos ejemplos y aplicaciones serían como los vidrios fosfatados que se utilizan en la medicina y bioingeniería, los vidrios germanatos que se utilizan en la óptica avanzada y láseres, y los vidrios telúricos, fibras ópticas y transmisión infrarroja. Cerámicos cristalinos. Los cerámicos cristalinos tienen una estructura ordenada. Esto les da propiedades muy interesantes. Entonces, son materiales cerámicos cuyos átomos y iones están organizados en una estructura cristalina definida y repetitiva, lo que les brinda alta dureza, estabilidad química, elevada resistencia al calor y un comportamiento mecánico caracterizado por rigidez y fragilidad. Silicatos, utilizados como aislantes térmicos y eléctricos, derivan de unidades de SiO4 formando estructuras tridimensionales. Pueden ser moldeados y trabajados con relativa facilidad, y los podemos encontrar en productos como cerámica doméstica, ladrillos refractarios, vidrios especiales y materiales aislantes. Óxidos cerámicos, como la alumina o el óxido de titanio. Son extremadamente duros, resistentes y tienen aplicaciones como revestimientos, substratos o barreras térmicas. Por ejemplo, la alumina la podemos encontrar en prótesis dentales, cuchillas, componentes electrónicos y como abrasivo industrial. Por otro lado, el óxido de circonio se utiliza en implantes médicos por su biocompatibilidad y también en recubrimientos térmicos. Estos cerámicos también se utilizan en sensores, aislantes eléctricos y componentes de electrónica de alta frecuencia. Cerámicos iónicos. Son materiales que permiten el paso de iones. Algunos ejemplos importantes son el carburo de silicio y el nitruro de boro. Estos materiales se utilizan en condiciones extremas, como en componentes aeroespaciales, herramientas de corte, blindajes balísticos, disipadores de calor y electrónica de potencia, gracias a su resistencia al desgaste y capacidad para soportar altas temperaturas sin degradarse. Capacitores y supercapacitores. Los cerámicos como el BaTiO3 permiten fabricar capacitores compactos y eficientes,
Los supercapacitores cerámicos almacenan gran energía y se usan en autos eléctricos y sistemas de respaldo energético. Cerámicos avanzados. Los cerámicos avanzados no son cerámicos tradicionales, como los de uso doméstico. Se trata de materiales de alta tecnología, diseñados para aplicaciones que requieren propiedades excepcionales, como resistencia térmica, estabilidad eléctrica, respuesta mecánica o interacción con campos eléctricos y magnéticos. Estos cerámicos no solo resisten condiciones extremas, sino que además responden activamente al entorno. Generan señales eléctricas, almacenan energía o conducen electricidad sin pérdidas. Refractarios. Los cerámicos refractarios están diseñados para soportar temperaturas extremas, sin fundirse o deformarse o degradarse. Son indispensables en procesos industriales como la fundición de metales, producción de cemento o en reactores nucleares. Algunos ejemplos de materiales son como la alumina, la magnesita, el carburo de silicio. Y algunas aplicaciones claves serían revestimientos de hornos industriales, cámaras de combustión de cohetes espaciales y recubrimientos térmicos en turbinas de avión. Algunos refractarios soportan más de 1800 grados Celsius y mantienen su forma. Esto los hace esenciales en tecnologías aeroespaciales. Piezoeléctricos. Los materiales piezoeléctricos generan un voltaje cuando se les aplica una presión mecánica, y también se deforman si se les aplica un campo eléctrico. Esto los hace útiles para convertir energía mecánica en eléctrica y viceversa. Ejemplos más comunes será el cuarzo, el SiO2, usando en relojes para medir el tiempo con precisión, y en cerámicos como el PZT, circonato titanato de plomo, ampliamente utilizados en la industria. Algunas aplicaciones serían en micrófonos y parlantes, encendedores eléctricos, sensores de presión, inyectores electrónicos de gasolina, equipos médicos de ultrasonido, entre otros. Ferroeléctricos. Los materiales ferroeléctricos tienen una polarización eléctrica espontánea, que puede invertirse al aplicar un campo eléctrico. Esto los convierte en esenciales materiales para almacenar datos y construir memorias no volátiles, que conservan la información sin energía. Algunos ejemplos serían como el titanato de bario y el PZT, también tiene propiedades ferroeléctricas. Algunas aplicaciones serían como en memorias FRAM, actuadores para robótica, sensores de presión o temperatura. Electroópticos. Un material electroóptico cambia su índice de refracción al ser sometido a un campo eléctrico. Esto significa que puede modificar el paso de la luz. Algún ejemplo sería como el niobate de litio, muy usado en telecomunicaciones ópticas. Algunas aplicaciones serían como en moduladores láser, dispositivos ópticos de precisión, lentes inteligentes que ajustan automáticamente su enfoque y pantallas avanzadas. Aislantes eléctricos y acústicos. Estos cerámicos no permiten el paso de corriente eléctrica, por lo que se usan para proteger dispositivos y aislar componentes, pero también absorben o bloquean ondas sonoras, actuando como aislantes acústicos. Algunas aplicaciones eléctricas serían como el revestimiento de cables y circuitos y carcasas de equipos electrónicos. Y algunas aplicaciones acústicas serían para paneles en motores o maquinaria industrial, protección auditiva, salas de grabación y sistemas de audio profesional. Los materiales más comunes serían como la alumina, circonia, cerámicos porosos de base sílice. Superconductores. Los superconductores cerámicos son materiales que, al enfriarse por debajo de cierta temperatura crítica, pierden toda resistencia eléctrica. Eso significa que la corriente fluye sin perder energía, algo imposible con los materiales normales. Algunos ejemplos de materiales serían como el itrio, bario, cobre, oxígeno, uno de los superconductores cerámicos más famosos. Y algunas aplicaciones serían en trenes de levitación magnética que flotan sobre rieles sin fricción, resonancias magnéticas nucleares, en la medicina, computación cuántica y generación y transmisión de energía sin pérdidas. Impacto ambiental y sustentabilidad energética. Impacto ambiental. Cambio climático.
Se refiere a las consecuencias negativas que las actividades humanas, emisión de gases de efecto invernadero, quema de combustibles fósiles, deforestación, etc., tienen en el planeta, causando el calentamiento global, alteraciones en los patrones climáticos, derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar y afectaciones a la biodiversidad y a la calidad de vida. El efecto invernadero natural mantiene la temperatura del planeta, pero la actividad humana está intensificando. La quema de combustibles fósiles, la deforestación y las industrias que aumentan los gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero GEI. Los principales GEI son el dióxido de carbono, que proviene de la quema de carbón, petróleo y gas; el metano, CH4, se libera en actividades ganaderas, vertederos y extracción de gas natural; óxidos de nitrógeno, generados por fertilizantes y procesos industriales; gases industriales, utilizados en refrigeración y productos químicos. Estos gases permanecen por años en la atmósfera, aumentando el efecto invernadero y contribuyendo al calentamiento global. El aumento de GEI ha generado un desequilibrio térmico que intensifica fenómenos meteorológicos extremos y modifica patrones climáticos regionales. Evidencias del cambio climático. Las evidencias del cambio climático son claras y medibles. Entre ellas se encuentran el aumento constante de la temperatura media global, el derretimiento de glaciares y pérdida de hielo en el Ártico y en la Antártida, la subida de nivel de mar por el deshielo y expansión térmica del agua, cambios en los patrones de lluvia y aumento en la frecuencia de eventos extremos como huracanes, olas de calor, sequías e incendios forestales. Estas señales muestran que el cambio climático es una realidad que ya está afectando al planeta. La pérdida de biodiversidad y la acidificación de los océanos son también consecuencias directas del cambio climático. Sustentabilidad energética. Consiste en satisfacer las necesidades actuales de energía utilizando fuentes y prácticas que no agotan los recursos ni afectan el medio ambiente, garantizando que futuras generaciones puedan acceder a energías limpias, seguras y renovables. Importancia. La energía es esencial para el funcionamiento de las sociedades modernas, desde el transporte y la industria hasta el uso doméstico. Sin embargo, el uso intensivo de fuentes no renovables, como el petróleo y el carbón, han contribuido significativamente al cambio climático. Impulsar una transición hacia un modelo energético más sustentable permite disminuir las emisiones de gases en efecto invernadero, mejorar la calidad de aire, reducir la dependencia de recursos finitos y crear nuevas oportunidades económicas mediante tecnologías limpias e innovadoras. Tratados internacionales para la mitigación al cambio climático. Diversos acuerdos globales buscan reducir el impacto del cambio climático mediante el control de emisiones y la promoción de energías limpias. Entre los más importantes está el Protocolo de Kioto, que el primer acuerdo de compromiso a países desarrollados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y el Acuerdo de París, el más famoso, tratado actual donde casi todos los países del mundo acordaron limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, preferiblemente a 1.5 grados Celsius, respecto a niveles preindustriales. Ahora hablemos de energías no renovables y renovables. Las energías no renovables provienen de recursos limitados, como el petróleo, gas natural, carbón y energía nuclear. Su uso genera una gran cantidad de contaminantes y contribuye al agotamiento de los recursos naturales. En contraste, las energías renovables se obtienen en fuentes naturales, que se regeneran constantemente, como el sol, el viento, el agua y la biomasa. Estas tecnologías producen poca o ninguna contaminación, son sostenibles en el tiempo y fundamentales para enfrentar el cambio climático. La economía circular busca reducir residuos y aprovechar recursos, especialmente en los residuos electrónicos, donde hay materiales valiosos que pueden repararse. La economía circular promueve el diseño de productos que puedan repararse, reutilizarse y reciclarse fácilmente, reduciendo el uso de recursos vírgenes. La correcta gestión permite recuperar materiales valiosos como el oro, plata, cobre y tierras raras, reduciendo el impacto ambiental en la minería.
En resumen, la química está en nuestra vida diaria, en la tecnología y en el cuidado del planeta. Depende de nosotros usarla con responsabilidad para un futuro sustentable. Gracias por ver este video.